Hay pocos libros que yo pueda decir que no me gustan. Este es uno de ellos. Crímenes Bestiales es un recopilatorio de historias, no como los compilatorios de autores como Edgar Allan Poe o Isaac Asimov, que simplemente por conveniencia una editorial recopiló todos sus cuentos en un formato compacto, sino como un libro que desde el inicio se ideó como un conjunto de historias cortas. Este formato no es nada poco recurrente, no tan solo en libros, sino también en series o películas, como podría ser en Pulp Fiction, Love, Death and Robots o Black Mirror. Ahora, al momento de analizar este tipo de historias me he percatado de dos cosas principales las cuales caracterizan este género, las cuales son el tener una temática, el cual todas las historias comparten entre sí, y el de que varias historias se conecten de alguna forma. Profundizando en la primera característica me doy cuenta de que entre más ambiguo sea el concepto, más libertad se tiene en el momento de escribir la historia. Por ejemplo, en Love, Death and Robots se tiene la premisa de que los episodios tienen que cumplir con alguna de estas tres temáticas, amor, muerte y robots, las cuales al ser pues muy básicas, pues dan mucho juego para los guionistas al momento de hacer la historia. Pero la premisa de este libro, al ser animales los cuales sufren de abuso por parte de sus amos, ejecutan una venganza contra ellos, literalmente cuenta toda la historia. Aunado al hecho de que son un total de 3 historias, hace que esta sinopsis se vuelva extremadamente repetitiva rápido. De estos cuentos no tan solo tienen la misma premisa, sino que su historia se presenta de igual manera la mayoría de veces. Se nos presenta un animal, el cual antes tenía un dueño que lo trataba de muy buena manera, pero ahora su dueño actual abusa de él. Por esto mismo el animal realiza una venganza que resulta en la muerte de su actual dueño, y este regresa con su dueño anterior a vivir tranquilamente, siendo que entre las historias únicamente se cambia el animal y la locación, porque si lees la historia del elefante, esta es igual a la del camello, que la del gato, que la del perro y la del caballo. Siendo que apenas unas cuantas historias varían aunque sea un poco, como la historia de la rata, que en lo personal fue la que más disfruté al resultar un poco más cruda en cómo se relatan los acontecimientos. El hecho de que la rata no sea alguien meramente buena ni mala, simplemente actúa en contramedida de lo que se le presenta, y que la repercusión no caiga sobre los abusadores, sino sobre un familiar. No es que me guste más el hecho de que sea una historia cruda, véanlo de esta forma. A mí me gustan mucho las manzanas rojas, pero si todo el mes como únicamente manzanas rojas, el que me dé una amarilla me va a gustar. No porque me gusten más las amarillas, sino porque estoy cansado de repetir siempre lo mismo. En Venganza de Yoko Ogawa, el elemento distintivo no tan solo es uno más general, como lo es justamente la venganza, pues de ahí viene el título, ¿no? Sino que el hecho de que se te den pequeños detalles entre historias que hacen que se conecten y que se sientan más completas, y tú, como lector, te sientes mejor por entenderlas. Pero en Crímenes Bestiales no se hace mención alguna entre una historia y otra. Es que personalmente siento que si se hubiese dejado el elemento de crímenes cometidos por animales, hubiese dado mucho más juego. Por ejemplo, el hablar de un perico que hace que se descubra una infidelidad por parte del esposo, haciendo que se repitan las frases características del amante a la dueña, lo cual hace que se descubra el engaño, pero debo ser sincero. Entiendo que el punto de la autora es hablar de cómo el ser humano que abusa de los animales recibe toda la justicia por mano propia de estos seres, pero si la autora quisiera que nosotros empatizáramos con los animales y que disfrutáramos de las muertes de los abusadores, ella pudiera haber hecho únicamente un par de relatos desarrollando a cada animal y su historia mucho más, viendo cómo la vida era con su dueño anterior, cómo eran los abusos que sufrió, para finalmente disfrutar de ver cómo ejecuta su venganza. Pero esto a mi parecer no se logra en 20 páginas por historia. Siento que también influye mucho el animal, porque obviamente voy a empatizar rápido con un gato, un perro, un elefante, pero una rata, una cucaracha, ¿es neta? ¿Cómo quieres que me sienta identificado con una cucaracha en 8 páginas? Aparte, ¿qué clase de venganza tenía la cucaracha? En serio, el hecho de que la venganza de la cucaracha fuese, es que me metí a una maleta y empecé a comer la comida de los miembros de un hotel. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso es tu venganza? ¿Por qué hizo esa historia? Es lo que no entiendo. Ahora, inclusive si seguimos este planteamiento, la autora pudo haber explorado más cuestiones, como el hecho de que un animal se enfrente a otro, o de que un animal logre que las autoridades se encarguen de su abusador, pero no, siguió con la misma estructura hasta niveles irrisorios, porque, ¿en serio? ¿Quieres que me crea que un adulto se murió por un hurón? ¿O por un hámster? ¿En serio? ¿Un hámster? Hablando de, creo que la historia que menos me gustó fue justamente la del hámster. El cómo justifican al niño, que si bien obviamente era inmaduro y tonto porque tenía 10 años, tampoco es coherente que prefiera unos hámsters por encima que su padre. Y también me pareció absurdo hasta
el punto de la comedia, la escena de los bomberos. ¿En serio? ¿No pudieron hacer nada? Neta, son los bomberos más inútiles que he visto. Son más inútiles que el hombre halcón. Mucha gente se burla de Aquaman, que sí es inútil, que todo. Pero mínimo él ha ganado peleas y tiene villanos. Pero la neta, no he visto una sola vez en que el hombre halcón gane una pelea. Una disculpa si es que me fui un poco por las ramas. Regresamos al punto, ¿ok? También es destacar el sinsentido que provoca el desenlace de la historia de Lurón, donde en la escena final el protagonista piensa que Antoine se lo había buscado. Se lo había buscado. El señor sacó de su casa en la que vivía a un animal el que le tenía pánico. Y más aparte se demostró violento. Y él es el que está mal. A ver, eso sin contar el hecho de que a pesar de que el niño enterró el cuerpo de aquel hombre de forma bastante precaria y ningún policía logró encontrar el más mínimo atisbo de la zanja, me demuestra una cosa. No es por ignorancia de la autora, ya que ella ha escrito numerosas novelas detectivescas que no dudo en lo más mínimo que sean de calidad, debido a que, no sé otra cosa, me ha demostrado este libro que ella sabe hacer, que es plantear escenarios y situaciones que podrían dar juego, lo cual perfectamente se podría haber aprovechado en una novela detectivesca, pero en estas pequeñas historias se ve cuanto menos desaprovechado. Lo único que esta novela me demuestra es que, de manera bastante obvia, Patricia Highsmith odiaba a las personas. Esto lo podemos notar porque hasta en su entrada de Wikipedia explica que ella vivía rodeada por docenas de gatos y caracoles, lo cual obviamente se ve reflejado en esta obra. Poco más le faltó para poner la historia de un caracol matando a alguien, aunque verdaderamente no se me ocurre una manera física en la que un caracol pueda matar a alguien. A cualquiera le gusta ver cómo un animal se interpone ante la adversidad y es feliz, pero hasta cierto punto, el cómo lo maneja este libro no hizo otra cosa más que provocar que yo dejara el libro en mi escritorio cada vez que acababa una parte, preguntándome si es que de verdad hacía falta contarme la misma historia 13 veces. Hey, it's been a long time since I've seen your name online.